justamente ahí lo que vemos es el funcionamiento de esta metáfora dentro del contexto dentro del contexto original y su uso dentro del contexto de los materiales, ¿no? Y lo que se interesa es justamente trabajar sobre la cita y la literalia de la cita, en el sentido en que es necesario citarla tal como está dicha, ¿no? No solo parafrasearla, sino también el trabajo con sus propios materiales y su modo de pensar de repente que aquello que se conserva es justamente lo que es disruptivo dentro de esa experiencia. También en otra parte, Agustín recupera la idea del descubrimiento. Bueno, como segunda etapa, lo que trabajamos es, sí, vamos a ver, ahí está, lo que es el carácter representacional del archivo. Y este es como una suerte de punto de partida, ya no en tratar de ver lo que es la comprensión conceptual o figurativa de esos materiales, sino en comenzar a pensar la intervención que se va a hacer sobre esos materiales. Y el punto de partida de esa intervención es esto que llamamos el carácter representacional del archivo y que tiene que ver con justamente cómo todo archivo aparece como un poco inmediatamente vinculado a su rol testimonial, a su rol cuasi referencial, en donde alude y da cuenta de un cierto fenómeno, de un cierto acontecimiento, ¿no? Eso es lo que llamamos el carácter representacional del archivo y que nos lleva a nosotros también a poder trabajar desde el punto de vista de las estructuras sonoras y visuales, de cómo se juegan las estructuras sonoras y visuales en la construcción de una representación. Entonces, para pensar esto, para pensar la intervención a partir de eso, tenemos como dos enfoques en esta segunda etapa, que es plantear la intervención que va a ser, o la obra, mejor dicho, o el proyecto de obra que va a proponer la estudiante o el estudiante como un trabajo de transtextualidad, es decir, pensar que los documentos, los archivos de los que se parte son una suerte de texto meta y, no, perdón, un texto fuente y la obra como una suerte de texto meta, ¿no? El concepto de transtextualidad lo recuperamos de Gerard Genet, en donde él propone justamente como categoría mayor la transtextualidad y después diferentes estrategias que pueden manifestarse. ¿Qué nos interesa en esta instancia de este proceso? Bueno, justamente los interrogantes tienen que ver con qué se puede modificar y qué no se puede modificar dentro de esos materiales para que, o mejor dicho, hasta qué grado la modificación que hacen las estudiantes y los estudiantes sobre esos materiales afecta o no afecta esa dimensión representacional del archivo, ¿no? Cómo se juega, digamos, esa dimensión representacional ahí, y damos más fino en cuestiones del planteo de Genet. Genet dice que muchas veces algunas estrategias transtextuales pueden enfatizar en la singularidad de los materiales, el carácter único, y entonces en el ámbito de los estudios literarios eso demanda una cita directa, ¿no? La cita directa quiere decir que se quiere conservar la singularidad de ese texto. Bueno, algo semejante se puede pensar con los documentos, con los materiales de archivo, ¿no? La singularidad de ese objeto, o al contrario, si lo que se busca es inscribir a ese texto dentro de una categoría mayor, lo que él llama la dimensión trascendental de los textos, ¿sí? Que tiene que ver con un cierto horizonte de expectativa. Entonces, ya interesa ese documento o ese objeto por su singularidad, o ese objeto en tanto se inscribe dentro de una categoría mayor. Entonces, se pueden hacer intervenciones en su singularidad sin que afecte su categoría mayor. Veamos ejemplos, por ejemplo, en la obra de Voluspa Jarpa, donde ella trabaja con documentos desclasificados de la CIA, y entonces, bueno, tenemos el documento en su singularidad, pero al mismo tiempo el documento inscrito como en la categoría mayor, casi genérica, de documento de inteligencia. Documento de inteligencia producido por la CIA, documento de inteligencia producido por la CIA durante
diferentes dictaduras en el Cono Sur y que dan cuenta de la intervención de Estados Unidos dentro de esas dictaduras. Bueno, entonces ahí tenemos una serie de categorías que son un poco más amplias y que establecen márgenes de maleabilidad en la intervención de esos materiales. Todo eso supone reflexionar sobre esa dimensión representacional. Entonces, por eso es que ahí tenemos justamente la pregunta que hacemos en esta instancia, que tiene que ver con... tendría que leerla de la pantalla. La leo, creo. No, acá estamos. ¿Qué relaciones transtextuales propone la obra para los materiales de archivo? Y se les pide nuevamente elaborar un texto en el que se identifiquen las relaciones transtextuales y se argumente acerca de los efectos de sentido que generan esas relaciones sobre el material de archivo y acerca del aporte que realizan estas relaciones transtextuales para el objetivo de la obra, ¿no? O sea, justamente el modo en que no solo describir cuál es la transformación que se realiza, sino cómo esa transformación afecta al material y orienta a un cierto objetivo de la obra. Y en esta segunda etapa, o complementamos esta segunda etapa, con algunas reflexiones sobre conceptos un poco más tradicionales del lector modelo, de la semiótica, ¿no? Acerca del concepto de lector modelo. Pero a mí, antes de pasar a eso, quisiera mostrar un fragmento del texto de Agustín, nuevamente, de Agustín Aljibay, ¿sí? En donde él... ¿Cómo comienza ahí? ¿Qué me alcanzo a ver? No, el siguiente. Ahí, los archivos. Sí. Ahí está, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hace Agustín es partir de esos videos, de una serie de videos que él tenía, en donde registraba su viaje en México, ¿no? Entonces, lo que a él le preocupaba en gran medida es que ya las redes sociales habían como estandarizado los modos de construir un pequeño registro de lo que son los viajes. Entonces, él quería hacer intervenciones sobre esos textos fuentes, podríamos llamar, siguiendo los términos de Genet, justamente para poder correrse de eso, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera descripción. Los archivos que componen esta obra son alrededor de 30 videos tomados por un teléfono celular y representan distintas situaciones de la vida cotidiana. Se dice que la obra lo que busca es generar un tipo de relato que no se corresponda con la lógica ni la estética de la red social. Por el contrario, el objetivo es sensibilizar la escucha y tener la sensación de estar en otro tiempo y otro espacio, guiados únicamente por la sucesión de sonidos. Y entonces, ahí en la diapo siguiente, él lo que recupera es el concepto de umbral de distorsión, que es un concepto que viene en verdad de las reflexiones acerca de los trabajos acerca de la paráfrasis y de la teoría de enunciación. Estoy tratando de recordar el término preciso, que justamente Catherine Fuchs lo que propone es esa noción para mostrar cuándo es que esa transformación que se hace de un texto altera la capacidad para poder ser reconociendo cuál es el texto fuente, ¿no? O sea, hasta qué punto podemos modificar un cierto texto, un cierto material, y sin que quien toma contacto con esa modificación pueda reconstruir ese punto de partida, ¿no? Y eso es lo que llama el umbral de distorsión. Y entonces eso es lo que Agustín ahí menciona como el concepto de umbral de distorsión, que se incorpora en los análisis del lingüista francés Charles Genet acerca de la transtextualidad, ¿no? Entonces, el concepto de umbral sugiere que hay una transformación en el nuevo material, hipertexto, que dificulta establecer la relación con el material referido, el hipotexto. En este caso, lo que él hace es sacar de esos videos las imágenes y quedarse simplemente con
con el sonido, ¿no? Fíjense que es, frente a un material audiovisual, quedarse simplemente con el sonido parece como atacar directamente su dimensión más representacional, al menos dentro de una mirada de la cultura visual, ¿no? Entonces, justamente su intervención fue quitar esas imágenes, y ahí vemos después en la siguiente diapositiva cómo él muestra el trabajo que hizo con un software en donde trabajó directamente sobre los audios e incluso él mismo perdiendo la referencia de cuáles eran las imágenes que estaban presentes ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos nuevamente ese trabajo de transformación que pone en crisis, que desafía la dimensión representacional del documento, donde uno puede decir ese sonido remite a tal lugar, cuando yo estuve, etcétera, etcétera, es decir, la dimensión más testimonial del archivo. Mencioné como muy rápidamente lo que es el trabajo, que es la diapositiva siguiente, ya con esto... No, esta es la... ok. Bueno, pero mencioné muy rápidamente que en esta etapa también trabajamos con un concepto clásico dentro de las semióticas, que es el concepto de lector modelo, y que se trata de proponerles también involucrar dentro del proceso creativo y de las estrategias creativas la incorporación de la figura del destinatario, ¿no? Como la figura del destinatario es parte de las estrategias que realiza la obra, y por eso algunas de las preguntas que se les proponen es justamente de qué modo, qué se espera, qué competencias y qué comportamiento se espera que tenga el destinatario ante la obra, y de qué modo se le ofrece algo para orientar ese tipo de lectura y ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, esta articulación entre expectativas e intervención sobre el proceso de recepción también es algo que trabajamos en esta instancia. Bien. Bueno, pasamos a la siguiente etapa del trabajo. Entonces, hasta este momento empezaron seleccionando una cantidad de materiales con esas metáforas, o en relación con esas metáforas, y empezaron a justificar cómo lo entienden como archivo a partir de las nociones que les presentamos en la primera etapa, y después en la segunda etapa empezaron a realizar intervenciones con el objetivo de generar lo que llamamos en la materia una maqueta de obra. No pretendemos que el trabajo sea entendido como una obra terminada, porque pensamos que eso un poco como los intimida. Entonces, proponemos que simplemente puedan llevar las obras artísticas a una instancia en la que tengan algo para mostrar, algo para compartir, y algunas ideas de por dónde de continuar trabajando, etc. Y en esta etapa que sigue, proponemos también otra forma de aproximarse a los materiales y de realizar intervenciones sobre ellos, que tiene que ver con la materialidad del archivo. Entonces, para introducir esta cuestión, presentamos la distinción inspirada en Deleuze que hace Barbara Helling entre dos dimensiones del archivo, la esfera física y la esfera virtual. Helling está interesada por la cuestión de la conservación de obras de arte, especialmente susceptibles a las transformaciones que produce el paso del tiempo. En este contexto propone que el archivo ofrece una forma alternativa de conceptualizar las obras de arte, distanciada de concepciones ontológicas más tradicionales y que le parecen problemáticas. Para la autora, la identidad de las obras es creada y transmitida por un archivo que está asociado a las mismas. Este archivo está conformado, por un lado, por una esfera virtual de conocimientos tácitos, habilidades, memorias de las involucradas en el proceso de dar forma a la obra, y por otro lado, el archivo también posee una esfera física, es decir, documentos, restos y otros materiales tangibles que están asociados a la obra. Entonces, partiendo de esta distinción, proponemos en esta etapa del trabajo una actividad de reflexión sobre el potencial de las materialidades de esos materiales que seleccionaron para el archivo, ¿no?
La consigna es esta: ¿qué son y de dónde provienen los materiales de archivo que se utilizan en la obra? Elabora un texto en el que se detalle cuáles son las características de estos materiales relevantes para la obra, de qué están compuestos, cuáles son sus partes, cuáles son sus usos habituales y sus usos potenciales, cómo fueron construidos, cómo fueron diseñados, cuál es la trayectoria individual de cada objeto o del conjunto, cuáles son los medios y la tecnología a través de la que se accede a estos materiales, qué capas afectivas pueden reconocer en los mismos y qué relación corporizada proponen los materiales. Sugerimos la incorporación de imágenes. Bueno, estas preguntas lo que pretenden es orientar posibles decisiones acerca de la apropiación de los materiales recopilados para la maqueta de obra. Responderlas implica reconocer que los materiales tienen una historia, una identidad que excede su capacidad justamente representacional, que es lo que abordamos en la etapa anterior. Asimismo, los materiales imponen límites a las relaciones corporizadas que podemos establecer con ellos y al tipo de acciones a las que podemos someterlos. Esto incluye, que es algo que a veces pasa en la materia, pero esto incluye también las tecnologías electrónicas que cuando uno, digamos, corre como cierto efecto como de invisibilidad que se produce a veces con esas tecnologías, se dan cuenta que involucran componentes de diversos tipos para su funcionamiento y que suelen volverse invisibles, como decía, en nuestra interacción con ellos. A pesar de que nuestros estudiantes trabajan con materialidades y características extremadamente diversas, desde notas personales tomadas a mano en un cuaderno, pasando por dientes, archivos JPG de fotos descargadas de internet o generadas por IA, etcétera, 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 de todo, botones, tuercas, bueno, de todo. Hemos notado, sin embargo, cierta dificultad a la hora de involucrarse con estas preguntas. Es esperable, por supuesto, que cada trabajo se enfoque en un aspecto diferente del archivo, ya sea su eficacia representacional, como decíamos antes, su potencial para ser objeto de manipulaciones formales, que es de lo que vamos a hablar después, o la experimentación con la materia. Pero aunque este último aspecto aparece expresado en muchas de las maquetas, es decir, cuando uno los ve trabajar, ve que hacen ese tipo de manipulaciones materiales o que tienen en cuenta, digamos, la composición de los objetos, o que obviamente lo que puedo hacer con un botón está en gran medida limitado por las características de materiales de ese botón, y también esta dimensión afectiva está todo el tiempo en juego. Sin embargo, no logramos todavía en los trabajos que nos han presentado que puedan conceptualizarlo de forma muy explícita. Entonces, por eso acá no tenemos un ejemplo para este año, estamos viendo si tenemos mejor resultado en esto. En la siguiente etapa, que también da cuenta de cierta especificidad de pensarlo como archivo, ¿no? Es el peso representacional del cual es difícil aligerarlos para poder avanzar en el trabajo, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, una vez que, digamos, lo que observamos que una vez que entran como en los conceptos del archivo y en pensarlos en relación con la memoria o pensarlos en su relación con discursos, cuesta un poquito como sacarlos de ahí y volver a pensar, bueno, en lo tangible, ¿no? En esa dimensión corporal, en esa dimensión tangible. Bueno, en la cuarta etapa abordamos la cuestión de la organización del archivo. Se centra esta etapa en lo que, como dijo Martín, todo esto tiene mucho que ver con trabajos que se han hecho en el contexto de los proyectos de investigación. Entonces, Martín tiene publicado un análisis de la práctica de archivo como práctica social, y ahí esta dimensión es llamada el aspecto teórico de la práctica de archivo. Este aspecto se vincula fundamentalmente con las estrategias de clasificación y u organización que permiten categorizar los materiales y ensayar distintas formas de ordenarlos. Categorizarlos y ordenarlos. En el campo artístico, resulta necesario también referirnos a las operaciones artísticas que apuntan a transgredir los códigos visuales, sonoros y de otro tipo que dominan expresiones de otra naturaleza o con otros fines.
es decir, más en términos Foucaultianos, transgredir el archivo visual, el archivo sonoro, etc. Las exposiciones que realizamos en clase abarcan entonces una serie de conceptos que constituyen una aproximación a la idea de estructura. Las nociones de sintagma y paradigma, la función poética del lenguaje y algunas herramientas de retórica, especialmente para esta transgresión del archivo. Y estas son las consignas que proponemos. ¿Qué operaciones artísticas realiza la obra para otorgar una estructura a los materiales? Elabore un texto en el que explique el rol de las relaciones asociativas, paradigmáticas o relaciones sintagmáticas, equivalencia, similitud, desigualdad, sinonimia y antonimia en el diseño de la obra y que especifique cuáles fueron las técnicas de las que se valió para el establecimiento de las mismas. Esto es, por supuesto, a partir de algunas lecturas de Saussure y de Roman Jakobson. La otra consigna, ¿qué transformaciones retóricas realiza la obra sobre los materiales? Elabora un texto en el que se describan las transgresiones retóricas, el grado cero, las transformaciones y las invariantes, las operaciones retóricas, supresión, adición, sustitución y permutación que propone la obra y los efectos de sentido que generan estas transformaciones. Y esto es a partir de desarrollos fundamentalmente del grupo MIM. También, en este caso, nos interesa que puedan aproximarse los estudiantes a estas categorías, que habitualmente cumplen funciones descriptivas o analíticas, desde la práctica creativa. Al mismo tiempo, las categorías ofrecen un vocabulario para explicar sus procedimientos creativos. La idea no es que los estudiantes generalicen en las rutinas las que van haciendo a lo largo del trabajo como la única forma de proceder en la creación, sino que pueden apreciar la necesidad de identificar un marco conceptual y elaborar un vocabulario que permita expresar su práctica por escrito. Esto es como lo que nos interesa todo el tiempo que estaba en ese objetivo que se repite en cada trabajo que señalaba Martín antes. El trabajo de Uma Futuransky partió de una serie de materiales producidos por ella misma entre 2015 y 2023. Estos materiales incluyen borradores de canciones en cuadernos, grabaciones de audio de prueba, entradas en diarios personales, notas de WhatsApp, entre otros. A partir de ellos, Uma construyó un álbum musical y un fanzine que lo acompaña. Y respecto a la resolución de esta consigna, si pasamos la diapo, Uma explica, va con la primera primero. Lo hago circular esto por acá para que puedan ver el trabajo de Uma. Bueno, Uma dice, se podría decir que la estructura de la obra se construye a partir de las relaciones asociativas y sintagmáticas de los materiales archivados. A nivel paradigmático, las relaciones de equivalencia, similitud y desigualdad entre los diferentes materiales archivados, diarios, mensajes, canciones, fotos, se exploran a través de la curaduría de los fragmentos, seleccionando aquellos que resuenan entre sí o que, en sus diferencias, crean una tensión significativa. La idea de la fuerza o impulso archivista se despliega en esta selección, al ser uno de los ejes temáticos principales donde cada fragmento es el producto de una selección e intervención de manera consciente que más que buscar preservar el pasado intenta generar nuevos diálogos entre los. En cuanto a las relaciones sintagmáticas, pasamos, la obra toma los fragmentos de los diarios y las canciones reorganizándolos no en un orden cronológico, sino de tal manera que busca conectar temáticamente los fragmentos elegidos. De este modo se generan nuevas narrativas que no dependen del tiempo lineal, sino de asociaciones conceptuales y emocionales atravesadas en diferentes momentos. Entonces, acá ella lo que hizo fue clasificar, encontrar un modo de clasificar todos estos y de agrupar todos estos elementos por asociaciones, como dice ahí, conceptuales o emocionales, y después disponerlos en la continuidad del fanzine, que ahora van a ver una imagen, y en las canciones
de manera que rompe con la organización, digamos, primigenia de esos materiales cronológica, digamos, ¿no? Bueno, digamos, las técnicas utilizadas que refuerzan estas relaciones fueron la repetición de ciertos símbolos, como el uso de las cintas de cassette, que funcionan como un objeto simbólico de carácter archivístico, ya sea como medio de procesamiento de audio en el disco o fotografías sin material concreto en el armado del libro, así como también el contraste entre fragmentos escritos a mano y textos digitales, y la introducción de imágenes que rompen la barrera entre lo textual y lo visual. Estas técnicas refuerzan el modo de organización de los materiales, temático y no cronológico, así como también, al pensar el eje temático general de la fuerza archivista, pone en valor la necesidad casi ansiosa del ejercicio de archivar fragmentos del presente constantemente como una fuerza clara para no olvidar. Y a continuación aparecen ahí algunos ejemplos que ya explican, ¿no? Abajo adjunto algunos ejemplos de las asociaciones por temática del impulso archivista, relatando la necesidad de escribir. Todos estos fragmentos tienen que ver con expresiones de ella, de la necesidad de escribir en sus cuadernos, en notas en el teléfono, en letras de canciones, en fragmentos, dice, del 2017, 2018, 2020, 2023. Estos fragmentos guardan un carácter similar a pesar de ser de épocas diferentes y de encontrarse en distintos formatos. Los formatos en los que se encuentran los fragmentos son pasajes de diario, pasajes, etc. Nota de celular, mensaje de WhatsApp y la canción. Bien. En cuanto a las transformaciones retóricas, la segunda de las preguntas, Uma enfatiza la operación de supresión y su efecto sobre la relación que los espectadores establecen con la obra. Pasamos a lo siguiente. Dice, la obra llevó a cabo varias transformaciones retóricas sobre los materiales archivados. Algunas de estas son la supresión de fragmentos y pasajes de los diarios que fueron censurados que ya no resultan significativos, lo que crea un vacío en la narración, dejando entrever una instancia temporal que enfatiza el hilo temático que los une, el archivo sensible y la fuerza archivística. Esto refleja una transformación en la noción de archivo que no se ve como un registro pasivo de hechos, sino como un proceso activo y personal de selección. Me parece interesante en el caso de Uma, si bien por supuesto la escritura y las reflexiones podrían ser más claras, podrían ser mejorables, no nos importa tanto que sean perfectas, digamos, ¿no? Pero sí me parece interesante que todo el tiempo está haciendo el esfuerzo de pensar el archivo a partir de las prácticas artísticas que estuvo realizando. Y esto me parece que es una expresión interesante de lo que nosotros entendemos por investigación-creación, digamos, ¿no? Cómo también la práctica artística vuelve sobre el objeto epistémico, digamos, ¿no? En este caso el archivo. Y a continuación dice, todas estas transformaciones, ahí están las supresiones, se ven, todas estas transformaciones, habla de otras transformaciones retóricas también, son evidentes para el espectador. No se ocultan aspectos como la supresión de materiales archivados o la censura de ciertos fragmentos de los diarios. Por el contrario, estas ausencias se presentan de manera explícita, dejando espacio para que la imaginación del espectador intervenga. Estos vacíos invitan a ser completados desde su propia perspectiva, permitiendo que nazcan y fluyan nuevas y diferentes significaciones. Bien. Me parece que algún comentario más sobre eso es cuando tratamos de pensar en estas operaciones retóricas, como por ejemplo la supresión, justamente nos interesa que no se entendía en términos técnicos, no puramente materiales, saco algo, digamos, o sustituyo algo, sino que se lo piense en términos retóricos, es decir, que la retórica demanda que el proceso de recepción, de interpretación retórica, identifique la supresión, ¿no? La supresión es una operación no técnica, sino formal. Entonces, quien reconoce eso tiene que ver que ahí falta algo, ¿no? Ese nivel, ese pasaje de lo que son operaciones como puramente materiales, operaciones más formales, y conceptualizarlas y reflexionar, y qué es lo que implica entonces
una supresión, ¿no? La supresión implica entonces mostrar esa falta en términos retóricos. Así que eso creo que también es algo muy importante y el esfuerzo que hace UMA para mostrar esa particularidad, cuando dice que no son ocultadas, que están explícitas y algo más. Bueno, el siguiente punto que vamos a presentar acá, el anteúltimo, tiene que ver con la escritura dentro de la propuesta de investigación-creación de la asignatura. Habíamos visto que cuando hablábamos de los objetivos de cada uno de los trabajos prácticos, había un último objetivo que era constante en las diferentes actividades, que tenía que ver justamente con la elaboración de un texto que realice un registro, una reflexión, acerca de las diferentes instancias de ese proceso creativo. Entonces, nos parecía que incorporar en esta presentación también un pequeño desarrollo sobre el modo en que entendemos y el lugar que le otorgamos a la escritura dentro de esta propuesta de investigación-creación, y ahí yo destaqué 3 ejes que me parecen relevantes. Por un lado es la dimensión poética de los textos académicos, el rol de la escritura en el proceso de reflexión y aprendizaje, y por último el cuidado en la formulación de las consignas de escritura. En relación con el primero, que tiene que ver con la dimensión poética de los textos académicos, anterior. La dimensión poética de los textos académicos lo vimos un poco cuando hablábamos de esa primera etapa y la propuesta de una lectura de los textos que vaya en una línea un poco más conceptual y en una línea más metafórica o figurativa, ¿sí? Entonces, acá lo que nos interesa es, por una parte, mostrar los puntos de contacto que hay entre lo que podríamos llamar una escritura epistémica, para utilizar ahí un término que mencionó Juan Pablo, no académico, que a veces quizás remite demasiado a contextos institucionales, pero sí una escritura epistémica que busca, bueno, conceptualizar, caracterizar, delimitar un cierto objeto, establecer relaciones causales, etc. Y una escritura más poética o creativa, ¿no? Y entonces, la lectura de estos textos lo que muestra y pone en evidencia materialmente es el encuentro que tienen estas 2 dimensiones, epistémica y poética. Y que también invita a pensar de qué modo incluso el escritor experto, la escritora experta, la gran especialista en una determinada temática, se ve o necesita recurrir a esa dimensión poética para terminar de presentar sus formulaciones, sus ideas, etc. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, me parece que considerar la dimensión poética de los textos académicos también es un modo, en este contexto actual, de devolver a la materialidad de la escritura y de la lectura. Es decir, frente a un contexto en donde cada vez es más común tanto la lectura y la escritura asistida por inteligencia artificial, bueno, devolver la dimensión poética es, por un lado, en términos de la lectura, justamente la paráfrasis de los textos lo que hace es perder su dimensión poética, ¿no? Porque tiende a considerarse su dimensión de contenido, digamos, y todas esas operaciones formales son excesos que dificultan, de hecho, muchas veces ese abordaje informacional. Y desde el punto de vista productivo, bueno, justamente cuando uno identifica el lugar que tienen las operaciones poéticas en la escritura, lo que demanda es un tipo de compromiso con esa escritura y de algún modo cuestiona o pone en jaque la delegación de la escritura en estas herramientas de IA generativas, ¿no? Entonces me parece que ahí es un buen modo de interpelar ese contexto actual en el cual se lee y se escribe en este momento, ¿no? Sin pensarlo de un punto de vista
moral o punitorio o nada por el estilo, pero me parece que es una buena manera de interpelarlos acerca de la importancia de esta dimensión. El segundo aspecto, que tiene que ver con el rol de la escritura en el proceso de reflexión y aprendizaje, bueno, este tiene que ver justamente con que en toda esta propuesta nos interesa como alejarnos de una concepción de la escritura como una práctica de mero registro o de puesta en palabras o de testimonio de un proceso ocurrido en otra instancia no discursiva, ¿no? Es muchas veces la idea, incluso con la mejor voluntad, la idea de bitácora que se suele utilizar dentro de los procesos creativos, suele ser modos en donde se registra lo que se hizo, ¿no? Se va llevando nota de lo que se hizo. Entonces, el hacer y el escribir quedan absolutamente disociados. Entonces, me parece que justamente lo que nos interesa, que no es una propuesta, es una propuesta que viene desarrollando lingüistas como Halliday o la Escuela de Sydney, es pensar justamente que el aprendizaje o la escritura, mejor dicho, no es un lugar de registro y de evaluación de un aprendizaje ocurrido en una instancia no discursiva, sino que en verdad se aprende también a través del lenguaje y a través de la escritura, ¿no? Y eso es como el desafío que les proponemos. La escritura siempre ofrece una cierta resistencia, una cierta posibilidad y limitación. Bueno, enfrentar esas limitaciones y esas posibilidades es lo que favorece la comprensión de lo que se está realizando, favorece el aprendizaje de ciertas nociones que se están ofreciendo dentro de la asignatura, ¿eh? Y eso lo vemos, hay textos, lo veíamos, por ejemplo, la clase pasada en esta corte, en donde vemos justamente que el texto manifiesta un proceso de comprensión y reflexión que va surgiendo por la misma demanda de la escritura, ¿no? Entonces, frente a esta idea de muchas veces confiar en que uno lo tiene claro, digamos, en la cabeza, que uno va a dejar hasta último momento para ponerlo en palabras y demás, bueno, la escritura acá reubicada o empoderada, si se quiere, también invita a revisar esa idea. Y por último, el último punto, que puede ser así como quisquilloso, el cuidado en la formulación de las consignas de escritura también va en esta línea, porque no se trata acá de que el cuidado en la formulación de las consignas aspire a la idea de la transparencia, ¿no? Como quien dice, voy a tratar de hacer la consigna lo más clara posible, sino que en verdad la idea del cuidado del trabajo de las consignas está pensado desde un punto de vista un poco más interaccional. Es decir, en la medida en que tenemos una consigna de escritura con una relativa precisión, podemos, como docentes, elaborar mejores devoluciones a las producciones de nuestras y nuestros estudiantes, ¿no? La consigna demandaba tal cosa, entonces a partir de eso es que hago los comentarios de este texto. Y eso es fundamental en la escritura para evitar comentarios que se diluyan en cuestiones estilísticas o cosas tan vagas como no se entiende, poco claro y cosas así, ¿no? Me parece que en la medida en que podemos tener un trabajo sobre las asignaturas, se favorece la devolución que hacemos a nuestras y nuestros estudiantes. Y el otro punto interaccional tiene que ver ya no con la lectura de las producciones que realiza el equipo docente, sino la lectura y escucha que realiza el resto del grupo, ¿no? Una de las actividades que hacemos en general son instancias intermedias de escritura que implican la socialización de lo que se ha escrito, muchas veces, y en la medida posible, de lo que se ha escrito dentro de la propia clase. Entonces, ¿cómo escuchar lo que escribieron mis compañeros? Bueno, la consigna también favorece ese modo de escucha, porque no singulariza el texto en la genialidad de quien lo escribe, ¿no? Inscribe a ese texto dentro de una actividad demandada por la asignatura y por una serie de consignas que se ha dado. Entonces uno puede prestar atención, ¿no? Como estudiante, puede prestar atención a cuáles son las estrategias, cómo resolvió mi compañera, mi compañero,
la misma consigna, y cómo puedo entonces aprender también de esa experiencia o de ese texto que acabo de escuchar, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta dimensión interaccional que hay que devolverle a los textos ayuda a acompañar ese proceso de escritura que les estamos proponiendo en las diferentes instancias. Bueno, y para ir terminando, pasamos a la siguiente. Bueno, sabemos que es un rato largo de charla y probablemente ya estén un poco cansados, cansadas de escuchar, pero queremos hacer algunos comentarios, aunque sean un poco superficiales, sobre cómo, cómo acercamos a los estudiantes una comprensión acerca del enfoque de investigación-creación, ¿no? Una comprensión posible, ¿no? Entonces, la última unidad de la materia propone una serie de reflexiones sobre este tema. El objetivo principal es que los estudiantes tengan contacto con los fundamentos epistemológicos que subyacen en la formulación del trabajo que realizaron. De esta manera apuntamos a que puedan realizar una operación de abstracción a partir de sus trabajos y puedan describirlos en términos más epistémicos académicos. Nos apoyamos en fuentes bibliográficas que permiten nombrar entonces diferentes aspectos de la práctica investigativa realizada, es decir, poder hablar de la formulación de un problema de investigación, con sus objetivos, con sus preguntas, con sus hipótesis, la especificación de una metodología, la recuperación de antecedentes, el establecimiento de un marco teórico conceptual, que son de alguna manera las cuestiones que a través de las consignas vamos requiriendo que cubran en sus trabajos. Por otra parte, nos interesa también que entiendan las dificultades que aún pueden presentarse en algunos contextos académicos, se trate de proyectos de investigación, de revistas académicas, de programas de posgrado, para la aceptación de este tipo de propuestas, ¿no? Ya hemos conversado en este seminario sobre distintas situaciones en las que se presentan este tipo de dificultades. Y en tal sentido, les presentamos algunos conceptos y caracterizaciones de la investigación-creación que pueden contribuir a la fundamentación y argumentación de los trabajos realizados en la materia o en trabajos futuros. Entonces, acá, en la siguiente, gracias, hay algunas de estas ideas y conceptos. En primer lugar, la distinción de Freiling y Bordorf, ya clásica, como dijo Martín, entre investigación sobre, para y en artes. Por otro lado, el carácter dinámico de las relaciones entre arte e investigación que caracterizan los trabajos de esta naturaleza y que imposibilitan la formulación de una definición única. Es importante decirlo, ¿no? Porque después de todo, nosotros estamos presentando una manera de abordarlo, pero sabemos muy bien que no es la única. Entonces, también es importante, no es la única y tampoco es deseable, como sostienen de Asís y de Rico, por ejemplo, que exista una única manera de abordar este tipo de enfoque. Por otro lado, una distinción que retomo de Asís y que él toma de un epistemólogo Reinberger, una distinción entre cosas epistémicas y objetos técnicos en el contexto de sistemas experimentales, es decir, poder diferenciar de alguna manera en nuestro trabajo cuáles son las cosas que utilizamos como herramientas de las cosas que estamos interrogando o interpelando con preguntas. Y también la noción de un bucle de retroalimentación entre práctica artística y conceptualización, en que hemos insistido de una u otra manera a lo largo de esta exposición, y que implementamos fundamentalmente a través de esa interacción, esa ida y vuelta con la escritura, en este caso, ¿no? Pero que también puede manifestarse de otras formas en el diseño metodológico de este tipo de trabajos.
Y por último, la necesidad de identificar y trabajar sobre la discursividad de la práctica artística como una característica que diferencia este tipo de propuestas de las posturas de homologación. Al respecto un poco habló López Cano el año pasado en este seminario, y también es un enfoque que nosotros adoptamos, es decir, la necesidad de que a través de la escritura se desarrolle un discurso acerca de la propia práctica. Y eso es importante, si bien entendemos que no todos los contextos institucionales necesariamente demandan ese tipo de esfuerzos. Nos parece que en esa perspectiva que nosotros tenemos de que los estudiantes pueden participar de eventos académicos, puedan presentarse a becas, o situaciones de posgrado, digamos, bastante ampliamente consideradas, nos parece importante este desarrollo discursivo. Nuestra propuesta de trabajo final apunta, una vez más, a estructurar la práctica de la investigación-creación en estudiantes sin experiencia previa en la producción de trabajos académicos. Evidentemente no se trata más que de un modelo que facilita la realización de una actividad práctica y contribuye al aprendizaje de un enfoque de investigación importante para la integración de los estudiantes en diversos contextos. En términos epistemológicos, el tipo de conocimiento producido en estos trabajos es en consecuencia diverso y no nos interesa como interrogarlo ahora, pero en cuanto a la práctica artística y su relación con el archivo, la cuarta etapa del trabajo presenta una pregunta adicional que busca hacerlo más explícito. Esa pregunta es esa que está ahí. ¿Qué extrañamiento y desnaturalización de los materiales, de archivo y de sus usos generan estas transformaciones? Elabora un texto en que argumente de qué modo la obra afecta a alguno o algunos de los tres aspectos de la práctica archivística con los que pueden ser pensados los materiales de archivo: la construcción de una memoria, el almacenamiento y la organización. Entonces acá hay una demanda de tratar de vincular, ¿no?, en la práctica artística con estos aspectos de la práctica archivística. Yuma Futoransky respondió esto: el proceso de transformar y compartir materiales que son por naturaleza íntimos, como diarios personales, mensajes o grabaciones de voz, a uno mismo, lo saca de su lugar cotidiano, generando un extrañamiento. Elementos que originalmente fueron creados para ser privados pierden su carácter confidencial al ser expuestos al público. La obra desnaturaliza su función inicial de archivo personal y lo recontextualiza en un espacio artístico, lo que provoca una ruptura entre su propósito original y su uso en la obra, dándole un nuevo valor a estos materiales y permitiendo una nueva mirada al espectador. En el espectador, si pasamos al siguiente, de esta forma, los fragmentos elegidos y las canciones, originalmente destinadas al ámbito privado, encuentran una nueva dimensión en inscribirse dentro de una etapa de vida compartida, la adolescencia. Este acto de identificación trasciende el registro íntimo, proyectando esas emociones y reflexiones hacia una experiencia colectiva. Lo que podría haber quedado encerrado en el ámbito de lo privado se convierte en un puente, invitando al espectador a reconocerse en fragmentos ajenos. Así, la obra genera una desnaturalización del archivo, alterando el sentido de la memoria y la experiencia que estos materiales contenían al inicio. Los materiales ya no son simplemente recuerdos privados, sino que al volverlos públicos, no solo se convierten en algo nuevo, sino que también invitan a una reflexión sobre el archivo sensible y la relación entre lo personal y lo público. Por último, pasamos al siguiente. El proceso de desnaturalización también ocurre en la manera en que la obra presenta la relación entre memoria y archivo. Tradicionalmente los archivos se entienden como medios para preservar la memoria concreta de hechos, y su valor radica en su capacidad para almacenar datos de manera precisa y duradera. Sin embargo, al reorganizar los materiales de manera creativa y selectiva por temática, se pone en valor en primer y único lugar el carácter sensible del archivo.
Entonces, este último párrafo especialmente contiene para mí una incipiente, digamos, reflexión sobre el potencial de las prácticas artísticas para la transformación del archivo y para abrir como nuevos horizontes de conocimiento acerca de las prácticas archivísticas. Bueno, nos podés poner salgamos de las diapos, a ver si lo podemos ver. Ahí estamos. Se mueve la cámara. Se mueve la cámara. Sí. Se mueve todo el tiempo. Hace zoom in y zoom out también. Ahí está. Bueno, la idea ahora es aprovechar este momento que tenemos para abrir la charla, algunas preguntas, como siempre, sugerencias que hayan surgido de todo este momento apabullante de palabras que estuvimos desarrollando. Una especie de catarata de palabras. Catarata de palabras, de alud de palabras, para usar la metáfora del archivo. Bueno, no sé, ¿alguien quiera comentar algo, el que nos quiera compartir? Bueno, si quieren. Ahí Romina levantó la mano. Ah, Sí. Romina. Romina. yo no veo nada, así que ustedes. Ahí está Romy. ¿Por qué puedes prender la cámara? Hola, Hola Romy. ¿Tirar la cámara? hola. ¿Nos ven? Yo dejé de verlos. Sí, no Eh, nos vemos, no nos no estamos estamos viendo. viendo los. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, entonces dejo la pregunta y después nos dicen si llegó bien, porque para nosotros es medio raro que perdimos la imagen. Bueno, ahí está, ahí vemos la toma de toda la gente. Bueno, en principio, felicitaciones y la verdad que celebrar porque me parece que hacen un esfuerzo intelectual muy grande y otro pedagógico por acercar a así mundos que suelen estar bastante separados, digo, la práctica artística, la investigación y también esa instancia tan difícil, umbral de los estudiantes de hacer su trabajo final. Y en ese sentido viene mi pregunta como profe de UNTREF, también de la instancia de trabajo final de graduación, pero en la carrera de gestión del arte y la cultura, donde muchas veces aparecen inquietudes de este tipo, pero no pueden ser canalizadas. Entonces mi pregunta es muy práctica y apunta a saber si la materia recibe estudiantes como invitados o invitadas. em, Pensando en esto que hemos hablado también con Guadalupe y ustedes, Martín y Juan Pablo, de empezar a articular más concretamente en esta instancia de trabajos finales, ¿no? Me parece que está buenísimo todo lo que le plantean a los estudiantes, la posibilidad de escucha, la experimentación, ¿no? Como darles voz, ese ejercicio de darle voz también y no centrarse tanto en producciones ajenas, me parece que es como un paso en la autonomía clave para que después se puedan recibir. Así que bueno, y si no existe esa posibilidad institucional, pensemos cómo inventarla. Bueno, gracias, Romy. Una pequeña salvedad, esta es una asignatura que si bien es una asignatura avanzada en la carrera, no se corresponde con el taller final de grado, que es otra asignatura, que es incluso un poco más extensa, tiene 2 cuatrimestres, pero sí, como vos ya más o menos ahí identificabas, muchas de las producciones que se empiezan a esbozar en la materia, luego son retomadas en el taller final de grado, ¿sí? En los
trabajos finales, sí, ya concretamente. De hecho, no mencionamos, pero hay algunos integrantes y algunas integrantes del equipo de investigación han llevado adelante, digamos, sus trabajos finales dentro de este marco. Concretamente, Luján Muñoz Galás, que se recibió en diciembre del 2024. Bueno, ella realizó un trabajo más vinculada con lo que hacemos en el proyecto de investigación que como estudiante de la asignatura, ¿sí? Y después, en la pregunta concreta, yo diría que sí tenía que preguntarle a Guada acá. si podemos, si existe la posibilidad de que sea una materia optativa, ¿no? Para ofrecerla a otras carreras, ¿no? Sí. Sí. O de generar ese espacio de intercambio, lo que nosotros, bueno, tenemos la suerte de contar también con la presencia en las clases de Lautaro Sosa, que está ahí, que es nuestro adscripto, y que, Lauti, ¿cuándo cursaste vos? Porque ayúdame con la memoria. 2023, claro, cursó en 2023, entonces 2024 nos acompañó también, y ahora 2025 también, y es muy valioso también su perspectiva cuando empiezan a realizar los trabajos, y el año pasado le pedimos que hiciera una actividad con los estudiantes, tipo taller, para trabajar en alguna de las partes de esta consigna, y desde su experiencia de haber trabajado también con la consigna, ¿no? Y en ese sentido estoy tratando de recuperar esto que decías, Romina, de darles voz, ¿no? Y de ir recuperando el archivo justamente que vamos generando en los trabajos que van haciendo, que les sirva a ellos mismos como referencia para poder resolver la consigna que les proponemos, ¿no? Entonces también trabajamos con fragmentos de años anteriores, de trabajos, para ejemplificar. Y creo que a mí personalmente, pero creo que a Martín también, porque estamos muy simbiotizados, nos gustaría mucho el intercambio con otras materias y con otras carreras incluso. Me parece que sería muy, muy enriquecedor. Sí, y ahí hay una potencialidad específica de la temática y problemática del archivo, que suele ser como un punto de encuentro entre muchas disciplinas, y frente al tratamiento de, de las ciencias sociales, particularmente de la historia, sobre los documentos y los archivos, me parece que la mirada que ofrecen las carreras de arte es una mirada que aporta muchísimo. De hecho, de algún modo, este trabajo sobre las metáforas de archivo y que esas metáforas se releven en documentos escritos por filósofos, historiadoras, teóricos de la cultura, bueno, es un testimonio de que esa dimensión poética, esa dimensión artística está presente en la producción académica. Entonces me parece que en vez de trazar límites, reclamar usos específicos, lo que se trata es de generar estos diálogos, y me parece que sería como fantástico contar en nuestras clases con estudiantes bueno, de la carrera gestión de arte y cultura, pero también de otras carreras de UTREF que abordan y se acercan de alguna manera a este tipo de temática, ¿no? Puedo hacer el comentario académico, pero en los planes de estudio suele ser como sencilla la incorporación de materias como materias optativas cuando forman parte del mismo sistema de plan. En el caso de gestión del arte y la cultura, me parece que todavía no cambiaron el plan a sistema de créditos o está como en proceso, no tengo idea si ya lo concluyeron esta etapa.
En el caso de artes electrónicas ya tiene el plan de sistema de créditos hace tiempo y ya hubo experiencias en otras carreras de hacer las dos opciones, ¿no? De que materias de artes electrónicas se ofrezcan para carreras que ya tienen plan de estudios por sistema de créditos, como puede ser las carreras de geografía, o como puede ser la carrera de música, y a la inversa también, que carreras de música o las carreras que ya tienen el sistema de créditos ofrezcan materias de artes electrónicas para sus estudiantes. Pero si no está ese paso dado, bueno, esto no es posible hacerlo. O sea, hace 2 años yo empecé a tener inscriptos, o sea, se abrió mi materia, otra que doy de diseño y evaluación de proyectos culturales a estudiantes de artes electrónicas y tengo una asistencia que va, una audiencia que crece, así que ya está habilitado. Sería cuestión de ver si podemos hacer el intercambio inverso. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Bueno, desde la presencialidad, yo soy la de artes electrónicas, que Romina está, nada, como apoyándome y guiándome un poco en lo que es el taller de trabajo final de tesis. Y me presentó... ¿Sos de artes electrónicas? No, de gestión. De gestión, Claro, de de gestión ok. del arte y la cultura. Y ella me presentó este tema, yo no lo conocía, pero me invitó acá como para tener una primera aproximación y la verdad es que me parece muy interesante. Y lo que les quería preguntar es, bueno, ¿cómo ingresar a este mundo? Ella me presentó el texto de López Cano, que era ¿Quién soy como artista? Y lo leí un poco, y por eso es como que reafirmé mi interés. Pero bueno, quizás ustedes tienen como referencias, porque todavía quizás dentro de este tema grande no definí bien algo puntual. Hay varias cosas que me interesan, pero bueno, los escucho. Bien, bueno. Es un tema en realidad muy vasto donde las perspectivas geográficas locales son diversas y entonces un poco la idea también de este espacio del seminario es empezar a mapear y a entender desde una perspectiva más local con qué referencias se trabaja, con qué estrategias, con qué modalidades. Y creo este, que acá, bueno, Clara Cardinal, que está ahí presente, nos presentó una perspectiva junto con Mene muy interesante a principios de este año, también trabajando en la especialización en maestría en arte sonoro, entonces también puedes acercarte a ellas, me parece que bueno, perdón, Clara, pero supongo que no tenés ningún problema, pero no, Clara. O también ver los registros de las También actividades pasadas. ver los registros de las actividades pasadas para recuperar esta perspectiva un poco más local. Después, acá hemos propuesto como estos ejes de trabajo, un poco a partir de lo que López Cano da en las primeras páginas de ese texto que vos leíste, digamos, una idea de escenas, ¿no? De la práctica artística, y entonces acá lo reformulamos un poco como ejes, donde identificamos como un eje formativo, un eje más institucional y un eje más de práctica artística de investigación, digamos, ¿no? O que se identifica bajo la etiqueta de investigación-creación. Y creo que en estos tres ámbitos, que tal vez sirven como para poner esa idea de escenas, hay un artículo también de López Cano que habla de escenas de investigación-creación, ordena un poco, o por lo menos permite hacer preguntas un poco más específicas sobre este fenómeno. Yo personalmente, mi perspectiva se nutre bastante del trabajo, digamos, el primer contacto que yo tuve con la investigación-creación no fue López Cano,
fue el Instituto Orfeo de Bélgica, que tiene un encare bastante filosófico, por decir de alguna manera, con los trabajos de Asís y de Rico, que un poco mencioné ahí. Es una. Hay un MOOC, se dice, un curso online, EDX, del Instituto Orfeo, que te lo recomiendo si querés, aunque sea para mirar en qué consiste o cuál es la perspectiva que promueven ellos. Están vinculados con el Research Catalog, que es una base de datos de Artistic Research europea, que contiene varios trabajos de investigación-creación en formato enriquecido, digamos. La página permite como inserción de video, de gráficos, digamos, desestructurar un poco los formatos de inscripción habituales de la producción académica, que es todo otro tema, cómo se escribe y cómo se presentan estos trabajos. Y hay toda una fundamentación epistemológica y metodológica de lo que hacen. Esa es una referencia que, digamos, a mí me influyó mucho en la mirada que tengo sobre el tema, además de la de López Cano, y después las cosas que fueron surgiendo en el trabajo acá, ¿no? Tratando de desarrollar una perspectiva también más propia sobre el tema, ¿no? No sé si... ¿Está bien? No, me parece que, por ejemplo, que esto que me mencionaste del JAR, del Journal Artistic Research y el catálogo, es una referencia que para entrar está buenísima, porque también es un mapeo medio global hasta ahí, pero bueno, hay desde todo el trabajo latinoamericano, que está re bueno para ver, y también esta idea de como este cruce entre la exposición y la idea de exposición que al mismo tiempo texto-exposición que se presenta en esa plantilla, en esa plataforma, desarma un poco el lugar de, bueno, una escritura académica o un texto puramente académico y una exposición. Me parece que ese lugar, más como de tensión de las formas, es interesante. Aparte lo ves con el cruce de disciplinas también, o sea, de la performance, de la escritura, digamos, ya se ve ahí in situ. Y hay textos más teóricos, hay textos de artistas, me parece que es una buena entrada para llegar. Y hay reseñas también de artículos que se están produciendo. Puedes buscar todo esto, lo que acaban de mencionar de Bordorf, eso lo puedes encontrar ahí en el Research Catalog. Bueno, busco Research Catalog y Research Catalog. Okay. Sí. Sí, va a aparecer así, ¿no? Clara, sí. En realidad es, el Research Catalog, o sea, vos entrando al JAR Journal Artistic Research, sí. Claro, el Journal, ahí ya entras, también te permite entrar al catálogo. Journal of Artistic Research. Claro, tenés opción de entrar, de hecho hay en el texto que compila Blasco, Celina Blasco, hay en la investigación artística en la universidad, hay un artículo que analiza y piensa las formas de producción y de pensamiento que hay en el JAR, que lo recomiendo mucho. El texto se llama Investigación Artística en la Universidad y creo que es de la Universidad Complutense. Buenísimo. Y ahí hay un artículo que piensa sobre el JAR, digamos, qué ideas, porque digamos, yo fui también como parte de revisora del JAR en español, y es interesante la política de revisión que hace el JAR, digamos, también, porque desarma un poco la idea de cierto lugar, también como de quién va a revisar una revista académica, ¿no? O sea, ¿qué vamos a mirar ahí cuando se presenta un artículo? ¿Cómo lo vamos a pensar? Cómo vamos a pensar en relación a esta idea más expandida de la exposición y de la escritura. Nada, me parece que está buenísimo ahí para ya meterse ahí y es como bastante amigable para navegar. Viste que tenés que hablar con Clara. Yo quería mencionar un proyecto que me parece muy interesante, que empezó a principios de los 90
dirigido por una investigadora, curadora francesa, se llama Anne-Marie Duguet, se llama Anarchivos, Anarchives. Y lo que hizo Anne-Marie Duguet fue, ¿lo conocen? Sí, ¿no? Fue convocar a distintos artistas, Thierry Kunsel, Michael Snow, Puntadas, todos varones, tremendo, eh, a revisar su propia obra y a construir un archivo de su propia obra en un CD-ROM. O sea, son obras que me parece que se tocan con la idea de investigación y con el tipo de producción que se hace desde la academia, pero al mismo tiempo están atravesadas por la mirada de un artista que lo que hace es revisar su propio trabajo como una especie de idea de retrospectiva que se vuelve en los 90 las primeras ediciones se editaban en CD-ROM, entonces vos metías el CD-ROM en la computadora y empezabas a navegar a partir de un montón como una especie de sitio web interactivo en el que te cruzabas con una mirada del propio artista sobre su trabajo y que combinaba, y que los artistas lo que hacían en esos trabajos era muy interesante porque de repente agarraban textos de otros sobre su trabajo, los incorporaban a esa navegación y los recortaban, ¿no? Como que agarraban partes, lo que les interesaba. Es muy interesante. El de Michael Snow, por ejemplo, lo convirtieron en una página web, o sea que está online y se puede visitar. Se llama Digital Snow. Y está buenísimo porque él como que arma como un espacio, una especie de espacio autobiográfico en una mesa de trabajo en donde pone una máquina de escribir, y entonces ese objeto, máquina de escribir, es un objeto cliqueable que te lleva a los escritos sobre él, y de repente estás en un escrito y hay palabras clave que hipervinculan con por ahí obras de sus previas, obras experimentales, y se arma como una navegación que es muy singular porque está atravesada por la mirada del propio artista mirando su trabajo, pero al mismo tiempo trae un montón de otros materiales que me parece que se tocan con la investigación académica también. Yo creo que ese proyecto es súper interesante para investigar, ¿no? Sí, ahí cuando trabajamos, por ejemplo, el texto clásico de Foster, ahí hay dos cuestiones que él plantea, que es el arte de archivo vendría a funcionar alrededor de un vacío, ¿no? Donde él dice, bueno, hay preproducción y postproducción, pero en el medio la producción, el espacio habitual atribuido a la práctica artística está como salvado de alguna manera, y están estas dos instancias. Entonces, la preproducción, que podría ser como todo este proceso de relevamiento, reunión, etcétera, etcétera, y la postproducción, que es, bueno, este tipo de escenas de montaje, ¿no? Y me parece que pensar esas dos cosas también son puntos de encuentro para encarar cómo se trabaja con otras disciplinas, ¿no? Como por ejemplo, digo, la preproducción, ¿no? ¿Qué se reúne? ¿Qué se va a incorporar? ¿Cuáles son los límites de lo que se reúne? Con la postproducción, bueno, hasta qué punto nos permitimos intervenir sobre esos materiales, ¿no? Para otras cosas. Entonces, creo que también es algo que está bueno como considerar como parte también de los trabajos de investigación-creación, ¿no? Porque cómo se entiende la preproducción y la postproducción dentro de cada uno de estos espacios. Bueno, Yo tenía una pregunta también, pero me pongo en la Dale. cola cuando... no, dale, Clara, creo que ya. Sí, no, pensaba en estos, me pareció como re interesante esta consigna que proponían de trabajo con los materiales, en el ítem o contenido que tenía que ver con el archivo, la materialidad del archivo, creo que era.
Y ustedes decían que en algún punto veían como un obstáculo que tenía que ver, digamos, con las capas afectivas o la relación corporizada, ¿no? Y me preguntaba, como tomando eso, ¿no? Como que sería un asunto en sí, ¿qué lugar tenía la materialidad en esto que ustedes se proponen como de encontrar puntos de contacto entre la escritura epistémica, podríamos llamarlo, y una escritura más poética, ¿no? Digamos, ¿dónde entraría como algo de la materialidad en esos planos, ¿no? ¿Cómo ven ese plano? Bueno, yo un pequeño comentario después te paso porque sabes tu metida, digamos. Pero uno de los fragmentos del texto de Arlette Farge que trabajamos en la atracción del archivo, ella menciona justamente que lo primero que se hace con el archivo es un contacto sensorial, ¿no? Ella dice algo así como, y no hago justicia parafraseándola, que se comienza con un contacto, ¿no? Es decir, se comienza tocándolo, se comienza acercándose y a partir de ese contacto es como que surge un nuevo archivo. Entonces, es muy interesante porque justamente una historiadora que tendría que poner como por delante la aproximación simbólica, y cuando digo simbólica es el modo en que hay una información codificada, un testimonio codificado a través de un lenguaje, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta autora le da una prominencia a esa dimensión sensorial que justamente es lo que muchas veces nos cuesta reconstruir dentro de nuestras y nuestros estudiantes, ¿no? Cuando digo una dimensión sensorial es tocarlo, digamos, es la pereza, es que le traen una carpeta y entre un montón de papeles hay como un objeto que está ahí que se coló y entonces genera una protuberancia y hace ir rápidamente a esa página. Sí, yo sí te entendí bien, Clara, porque recuerdo que ustedes tenían como una exploración en ese sentido, con la escritura un poco más trabajada en ese sentido que nosotros. Nosotros como seguramente pudiste ver en la propuesta, es como el esfuerzo es más como de estructurar como las respuestas, digamos, de poner un poco de orden y organización en cómo presentan, en cómo pueden generar este discurso acerca de su propia práctica, digamos, ¿no? No tiene tanto vuelo la propuesta todavía en ese sentido, me parece que vos estás señalando de explorar estas otras formas de inscripción. Justo pensaba que escuchándolo recién, cuando hablaba de la superficie de contacto, de lo de contacto, pensaba en eso, si hay una superficie de contacto entre la escritura epistémica y la escritura poética, como pensaba eso, justamente esa metáfora que usaste ya me parece que está buenísima, ¿no? Como para Sí, ver algo de lo material ahí, ¿no? Sí, 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 tal perdón. cual. Bueno, lo que nosotros sí nos encontramos, o sea, no nos hemos dado el espacio porque en realidad todo esto nos queda bastante comprimido en el transcurso de un cuatrimestre, la verdad. Este, pero sí nos encontramos con los estudiantes que tienen esta, muy a flor de piel, esta dimensión sensible, este contacto sensible con los objetos. Bueno, acá el trabajo que trajimos de UMA muestra eso, ¿no? O sea, hizo como este trabajito, nos trajo una copia a cada uno de los dos, que es un trabajo a mano realmente formidable, digamos, ¿no? Que nos conmovió cuando lo acercó. Y muchos de los trabajos de las producciones artísticas que hacen tienen estas características donde el contacto con lo sensible, bueno, el trabajo de Lautaro también, eh, está muy presente. Es cierto que tendríamos que ver cómo, o tendríamos que soltar un poquito las riendas ahí, permitir otras maneras de inscripción que, que le den espacio a esa materialidad para encarnar lo poético también. Pero bueno, todavía no lo hemos hecho, ¿no? Sí. No, y además porque
yo creo que en parte nuestro interés es abrir el rango posible, ¿no? Es decir, que así como estarían como estas exploraciones, también darles algunas herramientas para la producción de algunos textos, si quieres, son un poco más convencionales, pero que sean convencionales no quita de que son el tipo de textos que se requieren en ciertas instancias académicas, se requieren en instancias de obtención de becas, de acceso a instancias de posgrado, etcétera, ¿no? A mí me parece que no quiero volverme de ninguna manera, ya se vio un fundamentalista de eso que se llama un poco la entelequia de la escritura académica, pero me parece que para estos estudiantes de artes electrónicas es importante que ellos puedan navegar en esas dos aguas. E incluso navegar en esas dos aguas también implica explorar esos modos en donde se mezclan las aguas, ¿no? Y ahí es donde se abrirían todas estas cosas que a mí, yo encantada, ¿no? Porque imagínense que tengo años y años y años de escribir abstract, introducción, antecedente, metodología, discusión. No, me parece que, claro, que el desafío ante el que estamos tiene que ver con eso, que no sea, digamos, como que aparece realmente, pero va a ser solo académico, no, va a ser solo poético. Me parece que es encontrar esas zonas de contacto que sean, que tengan consistencia, que sean potentes, pero al mismo tiempo también eso, sigan como ampliando como el registro y el trabajo, me parece. Creo que ese es el punto, no ir a ninguno de los dos como pares dicotómicos, ¿no? O polos. Sí. Buenísimo, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias a quienes se conectaron también. Y ya, Sí. bueno, de este modo cerramos. Otra vez gracias. Los invitamos a quienes no nos siguen a través de Instagram, que es donde comunicamos estas actividades, @performatividad y archivo. Y recuerden que estos registros después quedan alojados en algunas semanas en el portal de YouTube de Leutrec, ¿sí? Que también es otra manera de volver a escucharnos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.